Ok, compañeras, vamos a hablar de la materia que es simulador fiscal. Esta materia habla y trata principalmente de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente, ¿sí? Y cuando decimos contribuyente, pues nos estamos refiriendo tanto a las personas físicas como a las personas morales. Las personas físicas y las personas morales tienen obligaciones fiscales ante la autoridad, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí la obligación principal de estos contribuyentes es, como lo dice su nombre, contribuir con el pago de los impuestos. Esta obligación está marcada en el artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 31, fracción cuarta, señala y dice que todo mexicano, que toda persona que viva en determinada entidad estará obligada a contribuir al pago de los impuestos de la entidad donde vive. Por lo tanto, el pago de los impuestos es una parte que nos corresponde a nosotros como contribuyentes simples mortales al pago de estos impuestos en este caso para la Secretaría de Hacienda. Hay otros impuestos que se pagan, como es el impuesto sobre nómina, como es el seguro social, como es el impuesto sobre la renta, como es el impuesto al valor agregado, etc., etc. Entonces, la obligación está marcada en este artículo, el cual nosotros tenemos que conocer y saber que ahí está la obligación marcada, porque cuando ya aplicamos nuestros conocimientos en llevar una contabilidad, por ejemplo, lo primero que nos dice una persona, bueno, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Sí? Y precisamente le tiene uno que explicar, mire, su obligación de pagar impuestos está marcada en nuestra Constitución. ¿Qué nos rige a los mexicanos? Nuestra Constitución Política, ¿sí? Entonces, dentro de la Constitución, en este artículo, fracción cuarta, dice que debemos de contribuir al pago de los impuestos de una manera equitativa, ¿sí? Y cuando decimos equitativa, tenemos que entender que va a ser de una manera proporcional, o sea, equitativa porque es de acuerdo, o sea, equitativa porque es para todo el mundo la ley, ¿sí? Para todos los que tenemos ya un ingreso, se tiene que aplicar este artículo. No que, o sea, que no sea nada más para unos sí, para otros no, es de manera equitativa. Todo el mundo va a pagar los impuestos siempre y cuando se le demuestre, se compruebe que tiene esta persona un ingreso. Y de una manera, dice la fracción cuarta, de una manera proporcional, ¿sí? Y cuando decimos proporcional, tenemos que entender que es de acuerdo a los ingresos que tengamos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a pagar una cantidad de impuestos exorbitante porque no va a estar de acuerdo a los ingresos que uno tiene. Los ingresos que se pagan, los impuestos que se pagan son en proporción a lo que uno gane, ¿sí? Si yo gano 1,000 pesos por semana, pues de acuerdo a ese ingreso se le va a hacer un cálculo del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y ese impuesto sobre la renta que yo voy a pagar va a ser en proporción a este ingreso que yo tengo. Para esto está determinado también en el impuesto sobre la renta una tablita que nos dice que de tantos ingresos a tantos ingresos el porcentaje a pagar es tanto, etc., etc. Entonces se aplica una tabla publicada en uno de sus artículos del impuesto sobre la renta para hacer ese pago del ICR de acuerdo al ingreso que tengamos, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando dice la autoridad o cuando nos menciona la fracción cuarta que se tiene que hacer de una manera proporcional, ¿sí? O sea, proporcional porque va a ser de acuerdo a nuestros ingresos. Entonces esto es lo principal que debemos de hacer hincapié cuando estemos ante un empresario y que siempre van a estar ellos preguntándonos por qué hay que pagar impuestos, porque es la manera en que uno tiene que, como ciudadano, tiene que contribuir al municipio, a la entidad donde uno vive, pagando esas contribuciones. Y cuando decimos contribuciones, nos referimos al pago de un impuesto, ¿sí? Eso viene
siendo el pago de una contribución, el pago de un impuesto. Entonces nosotros, por ejemplo, como asalariados, tenemos que hacer un pago del ICR. Como simples asalariados, el ICR, ¿quién nos lo retiene? ¿Nos lo retiene o nos lo descuenta de nuestro recibo de nómina? El retenedor, que viene siendo el empresario o la empresa o institución para la que trabajamos, ¿sí? Ellos están obligados a retenernos este impuesto sobre la renta y nos lo retienen cada semana, aunque ellos como retenedores lo tengan que pagar cada mes. Si nuestro pago es por semana lo retienen, pero el retenedor o la empresa nos tiene que hacer esa retención de ese impuesto cada semana, pero para en este caso enterarse a la Secretaría de Hacienda cada mes, ¿sí? Entonces estos impuestos se notifican, se enteran, se pagan, en este caso a la autoridad, pues cada mes, aunque nos lo retengan a nosotros cada semana. O sea, se va reteniendo por semana el impuesto, pero les repito, el retenedor, que viene siendo el empresario, la institución, la compañía, ellos lo notifican o lo pagan en este caso a la Secretaría de Hacienda cada mes, ¿sí? Que decíamos cada mes, los días 17 preferentemente, ¿sí? Es cuando se notifica el pago de estos impuestos. Entonces nosotros como asalariados, les digo, nos retienen este impuesto sobre la renta. Entonces, muchas veces también hay que entender que el origen o la obligación de que se tengan que pagar esos impuestos viene de nuestra Constitución, que les decía ahorita, es la máxima autoridad que nos controla, que nos rige para efectos de contribuir a ese pago de impuestos. Nuestra Constitución está aquí, nuestra Constitución política está aquí, en la cima, ¿sí? Después de la Constitución están los tratados, que se supone que los tratados pues tienen también de alguna manera el peso también de una ley, ¿sí? Lo que son tratados, o sea, si seguiría de la Constitución, pues las leyes y los tratados. ¿Por qué? Porque los tratados tienen el mismo peso que la ley. Después de las leyes, pues vienen sus reglamentos, sobre los cuales también nos podemos nosotros apoyar. Y abajo de los reglamentos, pues ya vienen otro tipo de cuestiones que también nos tienen que dar la pauta de poder nosotros consultar qué artículo de ese reglamento también nos marca esa obligación. O sea, a lo que voy es que ustedes vean cómo la Constitución política pues es nuestra máxima autoridad, es lo que nos rige como mexicanos, es lo que es nuestra pequeña Biblia, sobre la cual podemos o debemos de conocer todo su contenido para ver precisamente pues que no se cometa alguna injusticia, alguna inconsistencia en estos pagos de los impuestos. Pero específicamente, les repito, para el pago de las contribuciones está marcado en la fracción cuarta de ese artículo 31 de nuestra Constitución. Entonces, así vivamos en otra entidad, en otro municipio, a donde vayamos o donde cambiemos de residencia, los impuestos se tienen que pagar, ¿sí? Si nos vamos a otro estado, no quiere decir que porque aquí en Chihuahua sí paguemos los impuestos y me vaya al estado de, no sé, de Coahuila, de Nuevo León, diga, no, a lo mejor allá no pago, a lo mejor allá es diferente. No, acuérdense que nuestra Constitución es para todo mexicano y esta se aplica, obvio, pues en toda la República Mexicana. Entonces, a donde vayamos, tenemos que contribuir a ese pago de impuestos.